Vamos a conversar este formato, este panel. Tengo un panel evidentemente de lujo que ya vamos a presentar. La idea es, vamos a hacer un par de preguntas a cada uno de ellos. La primera pregunta va a ser una pregunta general para todos. La segunda pregunta va a ser ciertamente dirigida. Van a tener cada uno de ellos rigurosamente 4 minutos para responder. ¿Por qué? Porque tenemos de que este panel no sea aburrido, que sea dinámico, que sean respuestas relativamente breves, que vayamos al punto, y yo voy a estar rigurosamente controlando los tiempos, así que voy a ser del señor verdugo con queridos invitados en el transcurso de esta mañana. También voy a pedir a quienes tengan que participar y hacer preguntas que eventualmente puedan escribir. Hay una señorita que va a estar gustosamente pasando unos papelitos en los cuales ustedes pueden formular una pregunta y además contestarnos y decirnos quiénes son y tal, y contestar. Y pues bueno, yo creo que vamos a contestar unas 10 preguntas y los panelistas tendrán un tiempo limitado para contestarlo. Queremos que esto sea interactivo. ¿Cuán interactivo queremos que sea? Queremos que participen en las redes sociales. ¿Cómo pueden participar en las redes sociales? Bueno, todos tienen un teléfono celular, o gran parte de ustedes tienen un teléfono celular inteligente. La página es facebook.com/UNDPLAC. También los que tienen cuenta de Twitter pueden participar en @UNPLAC y con el hashtag, con el numeral más que ingreso. ¿Por qué es importante el numeral más que ingreso? Porque de esta manera podemos identificar su pregunta. ¿Por qué también es importante? Porque estamos acá en Panamá, en el marco del Parlatino, en esta gran actividad que ha convocado el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y es importantísimo que en las redes sociales la gente, el ciudadano a pie, tanto acá en Panamá como en América Latina, sepa qué estamos haciendo, sepa de lo que estamos hablando, y de esa manera quizá podemos hacer algún trending topic. Si ustedes escriben un tweet cada uno, probablemente esta conversación va a trascender fronteras. Y eso es lo importante, que esta conversación no solamente se quede acá, sino que trascienda las fronteras de nuestros países. Vamos a comenzar con... Yo les he pedido a los panelistas hacer algo un poquito distinto. Siempre los moderadores los presentan con una parsimonia y yo ya estoy hablando mucho. Quiero que los panelistas se presenten a sí mismos, nombre, cargo, que me digan algo personal brevemente de cada uno. Para eso, 30 segundos. Partimos con las mujeres. Ya usted se ha presentado. Comienzo con usted. Creo que tienes micrófono. No, no me lo han dado. Bueno, soy Jessica Falleta, la directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Soy ecuatoriana y tengo el gran honor de contar con 26 oficinas, de equipos de oficinas en el PNUD, quien han sido parte de este rollo. He trabajado 25 años en el PNUD, gran parte de ellos en la región. He vivido en 8 países de la región, incluido Panamá, por lo cual es importante este informe para mí. Ciertamente. Dígame solamente en 10 segundos algo personal de usted. Soy mamá, dígame, no sé, me gusta la cocina, por favor, quiero sentido humano acá. DJ, dice por ahí. Sí, entre mis aficiones secretas es la música electrónica. ¡Epa! Vamos todavía. Muy bien. Seguimos con la... Acción Ciudadana de Costa Rica, economista, vinculada a diversas comisiones, entre ellas la Comisión de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos. Y me encanta hacer ejercicios. Muy bien, muy bien. Se le ve por lo demás. Don George Great Molina, usted ya sabemos quién es, pero por favor vuelva usted a presentarse, porque a lo mejor hay alguien que ha sido un poquito más incauto. Como no, soy ciudadano boliviano, economista y antropólogo. Trabajo en el PNUD ya hace 9 años, 5 años en la sede. Me encanta jugar deportes, fútbol, toco guitarra tipo Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. ¿Sí? Muy bien. Yo soy de su club, así que en algún momento habrá que hacer algo al respecto. Buenos días, soy Pavel Muñoz, soy ecuatoriano, soy sociólogo,
He trabajado en el gobierno del presidente Correa hace algún tiempo, desde el inicio, hasta hace poco fui secretario de Planificación. Hoy soy asesor de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que estuvo hace un momento con ustedes. Voy a disputarle a Jessica, también me gusta ahí la música, soy un poquito de DJ y creo que, o sea, aficionado totalmente, ¿no? Y creo que como buena parte de los latinoamericanos, pendiente hoy de la Copa América y esperando que a cada uno de nuestros países llegue a las instancias finales. No le hable usted de fútbol a mi próximo señor que se va a presentar. Estamos teniendo un problema de sonido, le pido a los técnicos si nos pueden dar una mano para que no se nos acople tanto, pero ciertamente que de fútbol nuestro próximo invitado no tiene muchas ganas de hablar, pero bueno, dejamos que se presente. Bueno, me llamo Enrique Paín, soy economista y trabajo mucho tiempo en el gobierno. Yo fui por mucho tiempo del Ministerio de Educación de Brasil, 11 años, siendo incluso ministro de Estado y también en última actividad fui director de la área social del Banco de Desarrollo Nacional de Brasil y me encanta la música, me encanta todo, nesse momento no me encanta el fútbol. Pero el Brasil va a mejorar, con certeza. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Bueno, lo cierto es que estamos teniendo un problema con los micrófonos. Sí. Ok, aquí te creo que está funcionando mejor. Bueno, me parece que esta reunión entre los parlamentarios del Parlamento y por otra parte el PNUD va a terminar una fiesta electrónica en una de esas. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es general y es para todos y vamos a partir con la primera pregunta tiene que ver con cómo las reacciones de este informe pueden ser utilizadas por países, sus distintos países, para evitar que la gente caiga en la pobreza. Hablábamos de la vulnerabilidad, particularmente en los países que enfrentan problemas de ralentización de la economía, particularmente las economías del Cono Sur que están pasando un momento peor y más complicado que las economías de América Central y del Caribe. Y ciertamente vamos a comenzar contigo. Bueno, lo primero que yo diría es que este informe tiene que servir como una guía para fortalecer las políticas públicas que están impulsando los países. Creo que nos da una buena perspectiva de historia, pero nos da una perspectiva de futuro. Nos coloca los datos tal y como son, nos permite tener la realidad tal y como está y nos dice los niveles de vulnerabilidad que tenemos en los diferentes campos. De manera que yo creería que aquí hay una apuesta clarísima para que no sea simplemente un informe técnico, sino que sea un informe técnico con utilidad política, de manera que nosotros en cada uno de nuestros países podamos mirar algunos temas específicos sobre los cuales todavía nos hace falta hacer muchísimo más. Creo que en el tema de cuidados, que es un tema en el que se ha avanzado muchísimo menos institucionalmente, necesitamos ponerle recursos, decisiones políticas y metas concretas para los próximos 5 años si queremos realmente dejar que este grupo de personas que logró salir de la pobreza no vuelva a caer. Y me parece que hay algún par de temas en donde quisiera subrayar y es el tema de otros grupos vulnerabilizados. Creo que para las mujeres, relacionándolo con los cuidados, es fundamental tener mejor calidad de empleo a las mujeres que están en el último quintil y que tengan la formación técnica necesaria para mantener niveles de ingreso crecientes y permanentes. Y en el otro sentido, me parece que la política dirigida a sectores sociales más pobres, a pueblos indígenas y afrodescendientes, debe de ser uno de los objetivos suficientemente claros con los recursos que ya existen, una mejor redistribución de esos recursos
recursos para efectivamente aprovechar este momento que tenemos y que nos pongamos en una sana competencia entre los diferentes países de América Latina para lograr las metas de un progreso multidimensional. Bueno, respondí por te agradecemos. Si nos pueden ayudar un poquito con el sonido, gracias. Vamos con la respuesta tuya sobre este mismo tema. Bueno, creo que el mensaje que hemos querido dar, habíamos dicho que en este momento en que estamos en una desaceleración económica, después de que la región ha tenido realmente una bonanza, ha sido de cómo seguimos creciendo. Esto le preocupa a todos obviamente a todos los países, a unos más que otros, pero a la región en su conjunto. Entonces el mensaje que nosotros hemos querido decir: el crecimiento es importante, absolutamente el crecimiento es importante, necesitamos los recursos, se genera empleo, realmente ha sido un factor primordial para también ayudar a salir de la pobreza en esos países, pero también estamos diciendo un mensaje que es igualmente de importante y que tiene que ir a la par, y que es: no solamente necesitamos crecimiento, pero además cómo salvaguardamos, por un lado, los logros que se han hecho, los logros sociales, la gran inversión que hizo esta región con políticas innovadoras que hemos sido pioneros en el mundo como región, y en unos países se han hecho innovaciones muy importantes para estos logros sociales. Entonces, ¿cómo no perderlos, evitando que se regrese? Pero dentro de esto hay un factor importantísimo que también es un mensaje muy importante en nuestra región: es que hay elementos no solamente de pobreza, porque mucho de eso se refiere a grupos de personas que están inclusive más arriba de la pobreza, pero que las vulnerabilidades y la concentración en muchos sentidos de la vulnerabilidad en ciertos grupos de personas no tiene que ver con el ingreso. Entonces, creciendo únicamente no se va a lograr eso, y eso es concentrar en estos grupos de personas. Hemos definido algunos y también algunas políticas, como son los grupos indígenas, las poblaciones indígenas, que tiene que ver con sus derechos, que tiene que ver con ampliar las oportunidades, muy parecida a la situación de grupos afrodescendientes, que son un grupo muy importante de personas en toda nuestra región. Y otros temas que tienen que ver muy específicamente con que se dan por estar en las áreas rurales, por ejemplo, las mujeres en las áreas rurales es otro. Grupos que por su etnia, por su raza, están todavía rezagados, por su identidad sexual. Esto es algo también importante. Entonces, temas de discriminación requieren políticas que vayan directamente no solamente a cambiar la cultura de nuestra región. Esto requiere un cambio, pero además es los gobiernos, los parlamentos, las leyes, los que también crean esos incentivos y nivelan el piso, como hemos dicho en nuestra presentación, es que justamente para que se pueda incluir, y que no tiene que ver únicamente con el ingreso, pero sí tiene que ver con las oportunidades de empleo, con las oportunidades de avance. Hemos hablado de que las mujeres siguen siendo rezagadas en sus oportunidades de empleo, y también sobre todo en cuanto a la equidad en el uso del tiempo y en sus salarios. Entonces, todos estos son temas que no tienen que ver con el empleo, tienen que ver con temas estructurales, tienen que ver con legislación, tienen que ver con incentivos, con cambio de una cultura, con los derechos de las personas. En definitiva, lo que nosotros llamamos tienen que ver con temas de ciudadanía. Bueno, vamos a responder la misma pregunta de la mano de Pavel Muñoz. Pavel, de acuerdo a tu experiencia, cada país tiene de alguna manera realidades, diferencias, pero ¿qué recomendaciones podríamos recoger concretamente para que los
lugares se puedan llevar a sus países. Pero te pediría quizá un poco más de concreción, porque muchas veces hablamos más ideológicamente, hablamos de alguna manera, de manera más abstracta, pero ¿con qué ideas concretas te quedarías en tus 4 minutos de tiempo? Creo que es efectivo esto de que no hay recetas, de que no se puede colocar unas recomendaciones de un país a otro, las realidades nacionales son distintas. Atando a tu primera pregunta, me parece que hay una cosa que marca una diferencia de tiempos en América Latina. Antes estos informes estaban digamos, antes en el tiempo, estos informes estaban primero que la política pública. Yo creo que hoy es distinto. Hoy primero está la política pública, y lo que me parece que recoge este informe es una buena sistematización, una buena proyección de lo que se puede hacer, pero partiendo del reconocimiento de que al menos hay una década donde democráticamente cada uno de nuestros países ha venido logrando cosas, y por eso uno de los ejes centrales es defender lo avanzado. En este marco me parece que hay países como el Ecuador que tuvieron la posibilidad de discutir marcos constitucionales, que es un tema fundamental. Hay dos cosas, por ejemplo, en el caso ecuatoriano que se ponen en discusión, que ya están recogidas en nuestro texto del año 2008, la Constitución del 2008. Aquí hablan de lo multidimensional. Después voy a tener a quien propósito felicito a George, a Jessica y al PNUD por el informe. Digamos, marcan la característica, pero no se atreven a calificar. Es decir, dicen el desarrollo no es solamente crecimiento, implican múltiples dimensiones. Nosotros tenemos el mismo convencimiento, pero lo hemos calificado. Entonces es buen vivir. ¿Cómo alcanzar el buen vivir? Es lo que también se pone de juego. Segundo ejemplo marcado en nuestra Constitución. Se habla de la idea de que tengamos un tratamiento integral, holístico de las cosas. Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, el sistema de inclusión y equidad social. Es una conjunción entre dinámicas institucionales, de política pública, leyes, subsistemas que estructuran una lógica de protección hacia las personas en todo su ciclo de vida. Con esto lo que quiero decir es que me parece que este informe debería ser leído, además de con las recomendaciones técnicas, con un elemento de economía política de por medio. Yo creo que cuando hablamos de desarrollo y no topamos la variable de economía política, esa es una discusión frustrada, es una discusión que se muere desde el inicio. Así que me parece que lo que ha venido pasando los últimos 10 años de la región, que están bien recogidos en este informe, nos pone ante, digamos, un reto democrático. Y es como en el marco democrático institucional de cada uno de nuestros países hacemos las tres cosas que se recomiendan. Hacer un abordaje multidimensional del desarrollo, digamos, continuar la senda de progreso, crecimiento, buen vivir que hemos instaurado, y evidentemente defender los 10 años de logros que son importantes para nuestras poblaciones. José Enrique Paine, brasilero. Brasil está pasando momentos difíciles. A mí me cambian el micrófono pero bueno, José Enrique Paine, brasilero. Brasil está pasando por un momento muy agradable, desgraciadamente, a pesar de que los últimos años Brasil hubo mucha inclusión social y desarrollo. Hoy día la preocupación es cada vecino del informe de desarrollo de las Naciones Unidas, cómo podrían atacarse de alguna manera, por ejemplo, el turismo. Por acá. ¿Tienes el otro? Bueno, yo creo que es un momento difícil que estamos pasando, desde el punto de vista político, económico, y este informe tiene aspectos importantes. Yo creo que establece un diálogo con la sociedad, y especialmente en la parte del concepto, porque el concepto de progreso multidimensional, más allá del progreso,
informe que tem na contribuição de conta. O informe também há um reconhecimento sobre o progresso social que nós tuvimos na região, porque o Brasil teve um rol importante no progresso de Latinoamérica e eu creio que isso está reconhecido. Muchas gracias, está funcionando, gracias Carolina. Aprovecho también demos un aplauso a Carolina Acevedo, una mujer que fundamental a la hora de organizar este evento junto con el gran equipo del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y que está en este momento tuiteando a cargo de las redes sociales. Les decía recientemente que si podemos tuitear con el hashtag más que ingreso, hashtag Panamá, tuiteros que están en la sala, o si no, los que quieren mandar un comentario en la página de Facebook, háganlo. Es la manera de utilizar las redes sociales como herramienta de llegar a la ciudadanía y de estos temas poder plantearlos a la sociedad civil y poder amplificar esta voz y que estos temas no solamente se queden en el discurso político de acá y de nuestros países, sino que lleguen donde queremos que lleguen, y esa es la importancia. Vamos a volver con Epsi Campbell. El informe del PNUD de Epsi de alguna manera hace hincapié en que la región tiene que cerrar las brechas históricas de género. Tú anteriormente te referías a eso, te referías también a cerrar las brechas de raza, de etnia, porque todos sabemos que de alguna manera el color de la piel en nuestra América Latina y en el mundo, desgraciadamente, incide en la capacidad de las personas de acceder a los servicios y también económico. Como diputada, como lideresa de grupo de mujeres afrodescendientes que ve las recomendaciones del PNUD de acción urgentes para cerrar estas brechas que requieren de políticas públicas de nueva generación, ¿cree que el crecimiento por sí mismo va a resolver estos temas? Pero cuéntanos tu perspectiva. Bueno, evidentemente el informe se basa en esa lógica, que el crecimiento económico no es suficiente. Es una condición necesaria, pero con importantes niveles de crecimiento, si no hay políticas de distribución de la riqueza, la situación se mantiene igual, manteniendo el mismo tamaño de la brecha. En el caso de las mujeres en América Latina, yo quisiera plantear al menos tres cosas. Primero, vuelvo al tema de los servicios sociales requeridos de atención a niños, niñas y adultos mayores, que el informe deja suficientemente claro, están siendo fundamentalmente realizados por mujeres con relación a los hombres. Si queremos que más mujeres se incorporen en pie de igualdad y que aprovechen las herramientas de educación que cada vez van más teniendo con relación a los hombres, tenemos que socializar de alguna manera el cuidado. Eso quiere decir, el Estado tiene que encargarse de
brindar las condiciones para que las personas que requieran de cuidados puedan tener esos servicios y servicios de calidad. Lo segundo es pensar en acciones afirmativas concretas. También el informe resalta que han sido exitosas las acciones afirmativas y en particular las acciones afirmativas para mujeres. La participación política de las mujeres en los congresos, mucho se ha dado por leyes de discriminación positiva o cupos para mujeres, por reformas constitucionales relativas a la paridad y por acciones concretas de los partidos políticos que promueven la participación de las mujeres. De nuevo, creo que aquí deberíamos también empezar a impulsar gabinetes paritarios. Eso quiere decir que los poderes ejecutivos también tienen que tener posibilidad de tener 50% mujeres, 50% hombres. Aprovecho para decir que ayer presenté un proyecto de ley en mi país con ese objetivo, el que el gabinete, el presidente o presidenta que se elija esté obligado por ley a elegir 50% de mujeres en su gabinete. Y la otra parte que me parece también crucial es impulsar en las empresas privadas acciones concretas que promuevan la igualdad de ingreso para las mujeres, porque uno de los temas, también lo tiene el informe de manera suficientemente clara, es que las mujeres, a pesar de tener mayor preparación, están teniendo unos ingresos inferiores al promedio de ingreso que tienen los hombres. Y termino diciendo que me parece que tenemos que fortalecer algunos temas que son fundamentales para las mujeres. Eficiencia en las instituciones públicas que están dando servicios sociales. Eso beneficiará proporcionalmente más a las mujeres que a los hombres, porque son ellas las que tienen mayores responsabilidades sociales. Una lucha frontal contra la corrupción, porque eso nos permitirá también tener mejores ingresos financieros para enfrentar los desafíos de nuestro país, de nuestros países, y finalmente una institucionalidad en favor de las mujeres mucho más fuerte, que no solamente esté focalizada en los institutos de las mujeres, sino que esté institucionalizada en todos los ejes, incluido el eje económico, financiero y hacendario, para garantizar que la mirada y la perspectiva y las necesidades de las mujeres estén claramente incorporadas en los presupuestos públicos y por supuesto en lo que el desafío mayor plantea el informe, un nuevo pacto fiscal que también tenga esta perspectiva de equidad. Muchas gracias. Completa. Te sacaste aplausos ciertamente, y sobre todo cuando hablaste del tema de los gabinetes paritarios, muchas mujeres ciertamente que han aplaudido. Recuerdo que esa fue una idea que se hizo durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el año 2006, le duró poco desgraciadamente, y sería bueno quizá reeditar esa idea en otros países de la región para fomentar la participación de la mujer. Vuelvo con Pavel Muñoz. Él hablaba recientemente también de el progreso multidimensional, ¿no? Y cómo se relaciona de alguna manera con el concepto mismo de buen vivir que tú señalabas recientemente. ¿Cómo estas recomendaciones en estos temas, en estos ejes que acabo de mencionar, se pueden aplicar al Ecuador? Cuando el Ecuador está viviendo de alguna manera, como muchos países de América Latina, alguna contracción dentro de su economía, los precios de los commodities, particularmente del petróleo, han causado cierta contracción en el crecimiento que el país venía experimentando a pesar de la gran inclusión que el país ha logrado. ¿Cómo ves tú esos temas? Hay un tema que dejé pendiente de la respuesta anterior y dudo que esté en el informe porque me parece que es de honestidad técnica y política, el reconocer de parte del informe que los avances de estos 10 años no son el concepto liberal clásico del dejar hacer, dejar pasar. Es decir, eso me parece que es una constatación clara en los países latinoamericanos. Detrás están
detrás están estados y sociedades que necesariamente deben impulsar en el momento de desarrollo que se encuentra América Latina estas posibilidades de desarrollo, digamos, inclusivo. En ese sentido, quiero topar dos cosas también a partir de tu pregunta. Lo uno es la implementación en los proyectos nacionales, digamos, en cada uno de los países. Y ahí creo que hay una constatación importante en la mayoría de América Latina que puso en juego dos cosas. No solamente discutir el régimen de desarrollo, sino el modelo institucional. Y cuando George señalaba esta nueva arquitectura, señaló el caso ecuatoriano, me parece que hay cosas que son importantes y que de alguna u otra manera pueden ser buenas prácticas para el conjunto de países. Uno es cómo romper la intersectorialidad, ¿no? Cómo romper, perdón, la sectorialidad. En el Ecuador establecimos, por ejemplo, ministerios coordinadores. Nosotros tenemos todo el aparato público está organizado sobre 6 ministerios. Esto implica que lo social está conectado, que lo productivo está conectado, que lo económico está conectado, que la seguridad, digo, no solamente la seguridad en lógica policíaca, sino la seguridad en sentido amplio están conectadas. Un segundo elemento es el tema territorial. Creo que cada uno de nuestros países repite una suerte digamos, de bicefalía, ¿no es cierto?, o de ser absolutamente centralistas. Generalmente hay o la capital o 2 ciudades importantes que concentran todas las expectativas de desarrollo. Tener una suerte de preocupación de lo local en la perspectiva del buen vivir me parece que es fundamental. Un tercer elemento es que Ecuador también juntó 2 cosas que están señaladas en el informe: inclusión social e inclusión económica. Si la Cuando nosotros planteábamos esta discusión veíamos que debíamos tener a la figura, ¿no es cierto?, de las cadenas rápidas, combos de política pública. No es lo mismo un tipo de pobreza que está ubicado en la zona de la costa que en la zona de la sierra, y por lo tanto las carencias y las respuestas de política pública pueden ser distintas. Y finalmente el tema de la participación. Yo creo que ahí hay avances y retrocesos en la región. Debemos tener la convicción de que la participación es buena para una mejor política pública y que hay que impulsarla sin importar sus costos políticos, que muchas veces, digamos, son analizados en parámetros de gobernabilidad por cada uno de los gobiernos. Pero cierro con de otra manera, George. Lo que tuvimos en América Latina en estos 10 años estuvo acompañado también de un boom de los commodities, un boom de nuestras materias primas de exportación. Y eso es un tema que debemos enfrentarlo para romper esta penosa característica de América Latina, que es primario exportadora y secundario importadora. No hemos logrado todavía hacer quiebres estructurales en el aparato productivo. Debemos estar convencidos de que economías generadoras de valor son fundamentales, de que dinamizar el aparato productivo es fundamental, de que el comercio justo es sano, pero siempre y cuando no se desatienda la producción y el empleo nacional. Al final, si estamos hablando de empleo y la generación de empleo de calidad, ¿no es cierto?, cómo lo estamos generando en nuestros países es fundamental. Y un elemento final, pactos fiscales, como decía Epsi, ¿no? Si no tenemos la convicción de que en América Latina, uno de los continentes más inequitativos del mundo, tenemos una oprobiosa acumulación de riqueza al lado de una oprobiosa también generación de pobreza, y no topamos el tema de los pactos fiscales, no podemos hacer lo que el informe está planteando. Gracias. Vamos nuevamente con nuestro estimado amigo. Hoy día el sonido no nos ha acompañado mucho, pero bueno, vamos nuevamente con nuestro amigo José Enrique Payne. Vamos a hablar de uno de los conceptos que virtió George en su exposición y que tiene que ver con las recomendaciones que el programa hace para aumentar la resiliencia, esa capacidad para resistir los shocks, esa capacidad que tenemos que tener los latinoamericanos para soportar los desastres naturales, esa capacidad natural que muchas veces albergamos en nosotros, pero ¿qué pasa con esa capacidad de resiliencia y cómo de alguna manera puede relacionarse este concepto para prevenir que la gente recaiga en la pobreza, sobre todo una vez que ha salido? Utiliza exactamente el de. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que nosotros tenemos una historia en Latinoamérica donde el mundo también, cuando tenemos bajo crecimiento o retraso económico, el progreso social
se põem numa situação muito difícil. Então, eu creio que um tema que foi posto em informe importante é justamente o que se chama de canasta de resiliência, porque sabemos que isso é fundamental. E, bueno, a parte de proteção social, eu creio que é sensível porque com a situação de ajuste fiscal em Latinoamérica e Caribe, eu creio que será difícil manter o nível de proteção social que tivemos até aqui. Então, vai exigir de los governos uma capacidade muito grande de gestão e de inovação para que podamos, então, não ter um retrocesso muito grande na parte de proteção social. Pero, o mesmo também, sin embargo, podemos dizer sobre o tema de acesso a ativos físicos e financeiros. A parte de ativos físicos é um problema que também está associada à parte de ajuste fiscal e a capacidade do Estado de inversões, de fazer inversões. Pero a parte de acesso ao crédito a pequenas e medianas empresas, eu creio que é um tema que não exige muito do governo e que os bancos públicos têm um rol importante para que podamos, de alguma forma, atender essas demandas, que são demandas importantes nesse cenário, que é um cenário de desemprego. Então, eu creio que esse é um ponto importante. A outra parte, eu diria que o acesso ao mercado laboral, não? O acesso ao mercado laboral tem a ver bastante com a parte de formação profissional. E os governos têm que fazer um esforço importante para manter as políticas de formação profissional que estão associadas a largo prazo com a parte de logro educativo. Então, isso é um ponto que os governos devem centrar para que podamos ter a resiliência sobre o que estamos falando. O outro ponto é o tema que foi dito aqui sobre a questão de ações afirmativas. As ações afirmativas não têm impacto fiscal. Nós dependemos de uma vontade política do governo de manter as ações afirmativas. E eu creio que o Brasil avançou muito na parte de educação, de acesso de afrodescendentes, indígenas, em los serviços públicos com ações afirmativas. Esse é um ponto central, porque a largo prazo sabemos que a parte educativa é que vai ser a diferença para que tenhamos uma mobilidade social permanente. Então, o processo de combate à pobreza, de ascensão social, é um processo permanente que os países têm que trabalhar muito. Les tengo que recordar que este debate se está transmitiendo también por redes sociales, por Facebook Live, en la plataforma de la página del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. También tengo que mencionar que ahora vienen preguntas de ustedes. Antes de hacer las preguntas de ustedes, me voy a permitir hacerle una pregunta brevemente a George, cuya exposición ciertamente fue muy importante. Hablabas de varios temas, de inclusión social, menos pobreza, más clase media en el último tiempo, migración interna en los países, mayor inserción al mercado laboral por parte de las mujeres, una nueva pirámide que manifiesta esta vulnerabilidad. Hablabas también de la salida de la pobreza de hoy, constituye un riesgo importante para la recaída. También señalabas que se están construyendo, se están creando menos empleos de calidad.
estabas hablando también de una mayor feminización del mercado laboral y que se estaba produciendo también una brecha salarial que estamos viendo no solamente en América Latina, sino estamos viendo en todo el mundo de manera muy, pero muy preocupante. La pregunta es, cuando uno escucha tu lúcida exposición, tan clara, tan técnica, uno se hace varias preguntas, y la pregunta de alguna manera surgió, y la hiciste tú: ¿cómo crecemos? Y te pido una respuesta sumamente concreta, porque en el diagnóstico podemos estar todos muy de acuerdo: disminuir las desigualdades y una serie de cosas, pero la pregunta es, finalmente, cuando los parlamentarios, cuando los asistentes regresen a sus países, nos vamos a enfrentar a modelos de crecimiento y desarrollo distintos. No, es que no es todo el ingreso, no, es que no se trata de todo el crecimiento. Y te voy a pedir una respuesta de 2 minutos. Simple la pregunta, y perdona la larga perorata: ¿cómo crecemos? Perfecto. Creo que para nosotros que trabajamos estadísticas, censos, encuestas de hogares, registros administrativos, analizamos lo que es visible en la agenda de crecimiento, ya sea económica o en dimensiones distintas. Pero creo que lo más importante no es lo que es visible, no es lo que encontramos en el censo y no está ni siquiera en las pirámides que les mostré anteriormente, sino más bien está en el cambio de comportamiento que nace dentro de hogares y de hogares con respecto a comunidades y mercados laborales. Y el cambio de comportamiento, como lo sabemos todos en el día cotidiano, es un tema de transformación y de empoderamiento. Son negociaciones de relaciones de poder continuas entre nosotros, nuestra pareja, los hijos, las personas mayores, la gente de la comunidad. La transformación del comportamiento, que pasa por ser invisible, se vuelve una de las tareas más importantes. Digo todo esto porque creo que hemos olvidado en la agenda de crecimiento que lo más importante es el cambio de comportamiento, transformaciones de relaciones de poder. ¿Cómo se manifiestan ellas luego en la institucionalidad de política pública? En políticas públicas que estén centradas en el día cotidiano. Y un ejemplo que usamos en el informe es pensar: un día cualquiera es un día multidimensional. Nos levantamos en la mañana, a lo mejor preparamos un desayuno a las 6 de la mañana, llevamos a una de las niñas al colegio, otro de los bebés es demasiado pequeño, necesitamos un sistema de cuidado, otra persona del hogar quizá tiene que insertarse a un mercado informal de la economía popular ese mismo día, toma transporte público que toma 1 hora y media. Regresa en la noche quizá a un barrio inseguro, quizá hay aceras o lugares en nuestro barrio donde las mujeres no pueden caminar a cierta hora de la noche. Ese es un día en la vida, y ese día es un día multidimensional que requiere de cambios de comportamiento, cambios de relaciones de poder, y para eso está la política pública. Y lo dijo Pavel, creo que lo importante de América Latina es entender que todo lo que hacemos no es laissez-faire, aún el mercado está regulado en las maneras en las cuales ingresamos o no ingresamos con regulaciones, políticas públicas o simplemente espacios de poder. Entonces creo que la agenda de crecimiento futura, yo no soy macroeconomista, no voy a decir cómo haremos la política monetaria, pero sí entiendo que tenemos que redireccionar nuestra agenda económica, social, ambiental sobre las necesidades de las personas, los hogares, las comunidades. Gracias, Jorge. Nos están llegando preguntas de redes sociales. Agradecemos mucho a la gente que nos escribe desde otros lugares. La pregunta la vamos a formular a Jessica sobre los niños y la juventud. ¿La escuela en América Latina hoy promueve inclusión? ¿Se enseña a pensar la igualdad? Qué buena pregunta. Bueno, nosotros uno de los temas que hemos hablado es que las políticas sociales deben ir a lo largo del ciclo de la vida. Es decir, empecemos con los niños que nacen, de hecho con las madres que están gestando, con los niños que nacen, con los niños que van a la escuela, con los jóvenes que están terminando la escuela, que van a la universidad, que están buscando su primer trabajo, a lo largo de la vida de las familias y por supuesto los adultos mayores. Entonces, si estamos hablando de los niños y los jóvenes, es importante, y cuando estamos hablando que además necesitamos un cambio de cultura, un cambio
es parte de la ciudadanía, de la solidaridad de las personas, pues absolutamente estamos hablando también de la educación de las personas y cómo enseñamos a pensar que vivimos con otros, cómo vivir no solamente con tolerancia, pero también con solidaridad hacia otras personas y justamente que con las mujeres, con las personas que son diferentes a uno de nosotros y que todos tienen oportunidades, porque son estos niños, estos jóvenes, los que van a eventualmente también a ser parte de una sociedad productiva. Por otro lado, estamos hablando que justamente para permitir que sus madres y los niños, si sus madres quieren aportar al ingreso del hogar, quieren ayudar a salir de su propia pobreza, para darles oportunidades a estos niños necesitamos sistemas de cuidados que les ayuden a las personas, a las mujeres sobre todo, a trabajar. Y esos sistemas de cuidados deben incluir también ese elemento de educación y ese elemento de cultura. Gracias, muchísimas gracias, Jessica. Vamos a pedirles respuesta en minuto 30, 2 minutos para ir culminando la sesión de hoy y para darle espacio a estas preguntas que nos han formulado ustedes. George, regresamos, ya vamos a volver con la derecha del panel. George, me están preguntando también desde Twitter, Augusto EXP nos dice, ¿cuál es el reto número 1 para América Latina de cara a la Agenda 2030? 90 segundos, George, por favor, si eres tan gentil. Creo que la agenda número 1 es construir un patrón holístico de desarrollo y eso significa poner en el centro de eso la agenda post-extractivista. Tenemos que entender una manera distinta de insertarnos a la economía global. Eso requiere de políticas industriales, políticas laborales, políticas macroeconómicas que vayan hacia eso. Y segundo, proteger los logros de los últimos 15 años y también derrumbar obstáculos a exclusiones duras de las cuales hemos hablado. Creo que esos 3 elementos para mí son el corazón de una agenda holística en lo económico, lo social y ambiental y le hablan a temas de la región. La próxima se la vamos a hacer a Pavel, viene de la Revista de Desarrollo Humano de Colombia. Gracias por formular esta pregunta y la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones faltantes del desarrollo en la vida cotidiana? 90 segundos, si eres tan gentil. Las faltantes, bueno, según el enfoque, ¿no? Me parece que los gobiernos han estado, como dice George, tratando de dar respuestas holísticas. Tal vez yo creo que el reto principal está cómo conectar lo social con lo económico productivo. Me parece que ahí hay un tema central. En Ecuador ahora mismo pasamos sobre un debate alrededor de la sostenibilidad de los servicios sociales y los derechos que hemos garantizado. Y al final, insisto, si no tenemos aparatos productivos dinámicos y pactos sociales inclusivos, eso no se va a lograr. En esa medida me refiero a 2 elementos planteados por EPSI, por ejemplo, alrededor de las acciones afirmativas. Sí, porque esto también podría estar en los elementos faltantes. Digo sí, pero siempre y cuando apunten hacia derechos universales donde esté presente la gratuidad de ciertos servicios. Pongo 2 ejemplos. El caso de la educación superior. En el Ecuador se determinó por ley y por constitución que la educación superior es gratuita. Esa fue una forma en la que al menos del 13, el 15% de matrícula subió en la población afroecuatoriana. Lo que nos estaba diciendo eso es que estaban quedándose minorías, en este caso minoría afroecuatoriana, quedándose fuera de la universidad no por falta de, digamos, capacidades, sino por falta de recursos. Y la segunda, que también se señalaba, ley de cuotas y paridad, por ejemplo. Hoy tenemos nosotros una asamblea con el 42% de asambleístas mujeres. Las 3 principales dignatarias son mujeres. Y esto me parece que habla de no solamente tener acciones afirmativas, sino marcos legales que apunten hacia esos derechos universales y gratuitos. Gracias. La próxima pregunta la está formulando Jorge Pérez de Panamá. ¿Dónde está Jorge Pérez? Si puede levantar la mano. ¿Lo vemos por acá o no? ¿Está Jorge Pérez? No está Jorge Pérez. Pero bueno, Jorge Pérez estará en algún lugar o a lo mejor fue por las redes sociales. La pregunta es, ¿qué puede comentar sobre las políticas de subsidios que tienen un tiempo de apoyo y que finalizan? Si salen, vuelven a caer en la pobreza. EPSI. Bueno, efectivamente, si son políticas que no tienen adicionalmente a la transferencia
otros tipos de apoyos que permitan que la transferencia sea, digamos que un escalón para incorporarse o en mercados laborales o incorporarse en procesos de estudio técnico que luego permitan tener opciones de trabajo, me parece que sí generan vulnerabilidad, porque evidentemente si solamente das el dinero durante un periodo de tiempo y absolutamente nada más, cuando quitas el dinero, la persona o el grupo familiar vuelve a la situación anterior. Por eso es que los temas, y con eso concluyo, la lógica de las transferencias deben de ser transferencias condicionadas a, ¿verdad? Condicionadas a estudiar, condicionadas a enviar a los niños y niñas a la escuela, condicionadas a tener capacitación, a propia capacitación de la persona o la familia que está recibiendo la transferencia, para pensar que la inversión económica que está haciendo el Estado en un momento determinado tiene un rédito para el Estado mismo, pero fundamentalmente para la familia o para la persona que la recibe. Me encantaría que sobre este tema José Enrique Paín pudiera hacer un comentario de 90 segundos, si eres tan amable. Sí, yo creo que las políticas de subsidio son muy importantes porque están inseridas en el tema de protección social, pero tienen que ser acompañadas de políticas que puedan dar a la población, especialmente la población más pobre, una posibilidad de inclusión productiva, ¿no? Entonces los temas de sistema educativo es muy importante, la parte de formación profesional, para que las personas puedan accesar el mercado laboral. El mercado laboral tiene que ser accesado a partir de la formación de las personas, ¿no? Isso influencia diretamente el tema econômico, porque la parte toda de productividad de trabajo está asociada a calidad de mano de obra. Gracias, gracias. La próxima pregunta la ha formulado Julio Tejada. ¿Dónde está Julio? ¿Te puedes identificar? Julio, gracias por tu pregunta. Julio es de la Academia Diplomática, es aspirante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y hace la siguiente pregunta. Dicho sea de paso, nos llegan muchísimas preguntas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Dice, ¿por qué el concepto multidimensional del progreso puede facilitar que se implemente la Agenda 2030 y se logren los objetivos del desarrollo sostenible? La pregunta va dirigidísima y es para George Molina. No sé si me escuchan. No. Ahí. Ok. Bueno, uno de los aportes de la discusión que tuvimos en estos meses de preparación de este informe era pensar cómo es distinta la agenda anterior, cómo es distinta la agenda de ODMs, que era la agenda que veía brechas específicas sector por sector, educación, salud, paridad de género, etcétera, vis a vis esta agenda, que es una agenda más compleja, 17 objetivos, que incluye temas como política industrial, cambios en patrones de consumo y producción, transformaciones del medio ambiente y también la política social, por supuesto. ¿Cómo se construye una visión holística? Y nuestra apuesta es de que el enfoque brecha por brecha, si bien es bueno para un estadístico y quizá para un economista que analiza un dato, no es bueno para un gestor de política pública, porque en la política pública cualquier tema importante, pensemos empleo juvenil, pasa por educación, pasa por seguridad ciudadana, pasa por temas de masculinidad y temas de género, pasa por un sinfín de factores, 4, 5, 6 factores que tienen que ver, que tienen un enfoque multidimensional. Cuando decimos multidimensional, no estamos diciendo ad infinitum, no es que todo está correlacionado con todo, no, pero sí hay ciertas correlaciones con ciertos temas de política pública. Y por eso nuestra apuesta es construir enfoques de combos, lo que llamamos combos. Ustedes cuando van, no sé, a comprar 2 papas fritas, un pollo frito, una Coca-Cola, ese es un combo. Nosotros creemos que hay combos apropiados a necesidades de política pública en distintos países. Y esa construcción es específica a cada país y depende inclusive de regiones, áreas rurales, áreas urbanas, etcétera. Entonces es una metodológica y también de política pública que refleja un poco donde creemos que está ya la sofisticación de la política pública latinoamericana, que es bastante alta, por cierto, a nivel global. Gracias, George. Pregunta JB, esta va a ser la última pregunta y les voy a pedir a nuestro distinguidísimo panel 1 minuto
para cada uno, porque así cerramos, y cerramos con un tema que quizás no ha estado muy presente en esta discusión, y para no ir repitiendo tantos temas. También Marco Reategui, diputado federal. ¿Dónde está Marco? ¿Puede levantar la mano? Marco, no lo vemos, pero bueno. Lo cierto es, ¿cómo eliminar la corrupción y lograr progreso? Dice una de las preguntas, y la segunda evidentemente está muy asociada y dice, ¿qué instrumentos pueden ser utilizados para combatir la corrupción que se inmerse? No entiendo mucho acá. Bueno, pero básicamente quedémonos con la primera, ¿cómo eliminar el progreso? ¿Cómo eliminar la corrupción y lograr el progreso? ¿Y qué instrumentos podrían ser utilizados para lograr la corrupción? Voy a partir por allá, por la pregunta fue formulada por un brasilero, y vamos a partir contigo, José Enrique Paim. Te pido un minuto de tiempo, si eres tan amable. Gracias. Yo creo que el tema de corrupción es un tema que tiene un componente de largo plazo, que la parte de educación ha de cumplir un rol importante. Entonces, ese es un tema que tiene que ser trabajado en la sociedad. Pero yo creo que los gobiernos, primero, tienen que mantener todo el proceso de combate a corrupción. Eso es importante para que tengamos éxito y logro en la parte de combate a la corrupción. Y otro punto es que podamos hacer, sí, en los países, en el caso de Brasil, la reforma política, que es un tema importante, que está en el Congreso, que tiene que ser debatida y que tenemos que avanzar. Y la otra parte es que los gobiernos en la gestión tengan mecanismos que puedan hacer en la parte toda de editar, de adquisiciones políticas para impedir que tengamos esa chaga que está en todos los países de Latinoamérica. José Enrique Paim, exministro de Educación, exdirector del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. Le vamos a dar un gran aplauso por su participación en este panel de hoy. Para seguir cerrando la respuesta de la corrupción, el minuto final lo tiene también Pavel Muñoz. Con cambio cultural, yo ahí coincido plenamente en lo del cambio cultural. La reflexión que yo haría es los segmentos que han entrado a clase media, digamos, qué tipo de lógicas de comportamientos están generando. ¿Hemos tenido realmente un cambio actitudinal, un cambio de comportamiento o simplemente hay pactos de consumo? Y bajo el paraguas entonces del cambio cultural, creo ataco el tema de la corrupción o la transparencia. Me parece que la primera cosa es salirnos de esta idea de que cuando hablamos de corrupción hablamos de gobierno. No solamente necesitamos gobiernos libres de corrupción, necesitamos sociedades libres de corrupción. Lo que necesitamos es ahí que el sector privado, que el sector público, que en las escuelas, digamos que en las iniciativas privadas, asumamos como un principio ético la transparencia en todas nuestras tareas. Y esto me parece que al final del día va a ser traducido en mejores comportamientos ciudadanos, en no, digamos, desvío de recursos de inversión pública en otros menesteres, y esto evidentemente irá a favor del buen vivir de nuestros países. El minuto, bueno, aplauso ciertamente para Pavel Muñoz, asesor de la Presidencia de la Asamblea Nacional de Ecuador y exsecretario de Planificación y Desarrollo del Ecuador. Importante lo que decías, las agendas de cumplimientos tanto en el sector, los programas de cumplimiento tanto en el sector privado y en el sector público también, ¿no? Que hoy día imponen nuevos desafíos. A tu juicio, Epsi Campbell, ¿cómo se debe enfocar y focalizar este tema? Bueno, en el ámbito público creo que los países de América Latina tienen que impulsar mecanismos transparentes para todas las compras públicas, que éstas sean publicadas en las redes para que la gente tenga claro cuánto cuesta, quién está ofreciendo y de qué manera se está contratando. Ya tenemos suficiente tecnología para empezar todo el proceso de compras públicas en páginas únicas que permitan realmente evitar los negocios entre el sector
público, entre algunos del sector público y el sector privado. Lo segundo, me parece que debemos de ir generando alianzas del propio sector privado en contra de la corrupción. A mí me parece que el sector privado aquí tiene que ser realmente estratégico, y las cámaras empresariales, aquellos empresarios honestos que pagan las consecuencias de la corrupción, tienen que aliarse para evidenciar todo lo que está pasando en materia de corrupción. Lo tercero, me parece que los funcionarios públicos debemos de estar obligados a hacer declaraciones permanentes de bienes nuestros y de nuestras familias. Es un sacrificio estar en el sector público, y entonces tenemos que evidenciar lo que tenemos cuando entramos y lo que tenemos cuando salimos, y eso tiene que ser parte de la rendición de cuentas. Y finalmente, me parece que tenemos que tener leyes que castiguen fuertemente la corrupción. No puede ser que las leyes que castiguen la corrupción sean mucho más leves que aquellas de delitos comunes. Me parece que robarle al pueblo es mucho más grave que robarle individualmente a una persona, y entonces tenemos que tener marcos legales que garanticen esa criminalización. Estoy seguro que el aplauso que se está sintiendo ahora se va a redoblar, porque Epsi Campbell, diputada y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, ciertamente que ha dicho muchas ideas interesantes que ustedes han aplaudido, y les ruego que le den un aplauso final. Dando 2 minutos finales, los anfitriones de alguna parte. Jessica Faeta, cuéntanos tu perspectiva en 1 minuto sobre el tema de la corrupción, algunas ideas probablemente adicionales que no hayan dicho nuestros. Una de las novedades de esta nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es justamente el objetivo 16, que habla de las instituciones efectivas, que habla de los sistemas de justicia. Entonces, absolutamente que tener sistemas objetivos, sistemas fuertes de administración pública, de reformas públicas, pero también, sobre todo, de los ámbitos judiciales de los países, es muy importante para el tema de la corrupción. Y yo añadiría a eso la voz de la sociedad civil. Ha sido muy importante. Nuestras sociedades en América Latina y el Caribe están más informadas, y por lo tanto hay menos tolerancia con respecto a la corrupción, y eso ha sido un factor muy importante, no solamente para los temas de justicia, pero también para transparentar las acciones que son necesarias para evitar y disminuir la corrupción en nuestra región. Jessica Faeta, subsecretaria general de Naciones Unidas y directora regional del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por tu comparecencia, por tus opiniones. Y cierra George Gray Molina, el economista jefe del programa. Muchísimas gracias. Creo que yo quería terminar en una nota más de agradecimiento a todas las personas con las cuales hemos trabajado, a todos ustedes que nos han acompañado hoy día, pero también a colegas que no están acá en todos los países de la región. Hemos aprendido mucho de sus voces, hemos aprendido mucho de la sociedad civil y también de buenos políticos, y que quería terminar también con esa nota. La política es una ética, es algo importante en nuestras vidas. Necesitamos la política para quebrar barreras estructurales, y eso se construye en base a confianza pública, y tenemos que revalorizar el rol de la política, aunque sabemos que en diferentes circunstancias, diferentes momentos, estamos rodeados, digamos, de escepticismo. Pero quisiera decir algo importante, simplemente lo importante que es lo público y lo político. Y nada más agradecerles a todos ustedes. Estamos en una agenda que nos parece muy interesante, nos llena de mucho orgullo, pero también mucho deseo de ir y trabajar en diferentes países del mundo. George Gray Molina, economista en jefe del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo a ustedes. Quedan preguntas pendientes. Les cuento que las preguntas pendientes que tenemos van a ser respondidas por quien corresponda en las plataformas de redes sociales que mencioné al comienzo. En lo personal ha sido un privilegio, un placer venir acá al Parlatino con los amigos del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para hablar sobre estos temas que siempre son importantes, que al menos como periodista en lo personal
si me permiten la infidencia, siempre tratamos de promover, ¿no?, los temas de progreso, inclusión social, vulnerabilidad. Creo que son los grandes temas que nos deben mover también a los periodistas y que debemos difundir en América Latina. Y en esa labor de difusión que hablaba sobre redes sociales, creo que este debate hay que llevarlo no solamente a nuestros parlamentos, no solamente a nuestros países, sino que a nuestra ciudadanía, a nuestras calles, a nuestros rincones, a las redes sociales. Hay que ir a ganarle el rating de la televisión que está pasando otras cosas o a los noticieros que están contando otras cosas e ir imponiendo esta agenda más inclusiva en lo social. Muchísimas gracias por acompañarnos y por haber hecho de este encuentro algo tan agradable y algo tan inolvidable. Muchísimas gracias. Lo bien. Gracias.